Un ter aliento del sol 61-70 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 Todos saben que Netero es el humano más fuerte. Triunfó como presidente de la Asociación de Cazadores, creó el estilo de artes marciales Shingen Ryu, formó a los 12 zodíacos como compañeros de entrenamiento, lucía una coleta alta y era conocido por su crueldad. Sin embargo, pocos saben que en su juventud, Netero era una persona muy pura, que dedicó su vida a la búsqueda del arte marcial supremo. A los 46 años, cuando sintió que su cuerpo y mente habían alcanzado los límites de la capacidad humana, comenzó a practicar 10.000 golpes de gratitud al día en una alta montaña, sintiendo una gratitud indescriptible por las artes marciales que había dominado. Desde rezar con las manos juntas hasta adoptar la postura y lanzar los golpes, y los primeros 10.000 golpes le llevaban 18 horas, luego 16, 14, 10, 9 y hasta que a los 50 años, los 10.000 golpes se redujeron a 1 hora. Netero optó por descender de la montaña y, con su monstruosa demostración de golpes a velocidad supersónica, venció al maestro del dojo, quien, profundamente conmovido, se arrodilló y le ofreció su placa con ambas manos. Esta frase, debemos atesorar la gratitud y la virtud infinitas de las artes marciales que nos formaron y esforzarnos por retribuirlas con nuestra modestia y fuerza, se ha convertido en la ideología central que guía a generaciones de discípulos de Shingen Ryu. Al igual que Cheng-Ji y Zhu-Shi en el neoconfucianismo, o Wang Yangmin en la filosofía de la mente, posee una importancia incomparable. Bisky recuerda claramente cómo, de niña, Netero solía acariciarle la cabeza y enseñarle que, ante situaciones desagradables, no siempre hay que recurrir a la violencia para solucionarlas. Intenta sentir y comprender con el corazón, mira el problema desde otra perspectiva, y quizás descubras que la supuesta molestia era simplemente una cuestión de tu propia inmadurez en aquel momento. Bang, bang, bang. Los choques en el escenario comenzaron a intensificarse, el nen volaba por todas partes, haciendo que las ráfagas de aire en la frente de la chica se balancearan. Bisky miró fijamente a Roy, olvidando como si hubiera olvidado que su discípulo seguía luchando en el escenario. Sus hermosos ojos solo reflejaban la imagen sonriente del chico. ¿Quién te dijo eso? ¿Es importante? Muy importante. Bisky se inclinó hacia adelante, más seria que nunca. Roy se acercó, casi oliendo el gel de ducha que ella se había aplicado, y respondió con sinceridad. Aquí no hay nadie. Uf. Bisky se echó hacia atrás un poco, Roy acarició suavemente su bastón y dijo con voz grave. He estado practicando esgrima últimamente, blandiendo el bastón 30.000 veces al día, y acabo de tener una pequeña revelación. ¿Una pequeña revelación? La coleta de Bisky se tensó con un chasquido, y ella agarró a Roy por el cuello de la camisa, presionando su frente contra la de él, y rugió. ¿Qué te crees que es flujo de la fuente del corazón? Si sigues hablando, te voy a dar una paliza. ¿No me lo pediste? Roy guiñó un ojo, contuvo al inquieto Wooton, se reclinó en su silla y señaló hacia la arena con la barbilla. Deberías preocuparte primero por tu preciado discípulo. El choque de energía espiritual alcanzó su punto álgido. Jung-Woo, que había estado dominando, se distrajo con la conmoción de abajo y recibió una patada de Morris. Por suerte, levantó el brazo para bloquearla, evitando un golpe mortal. Oye, distrayéndote en un momento así, ¿quién te crees que eres? Morris retiró su patada látigo, pero su ataque no cesó. Se acercó de nuevo a Jung-Woo, decidido a atacar mientras estuviera débil. El chico había usado algún truco. Su fuerza no parecía mucha, pero sus golpes eran increíblemente dolorosos. Morris no quería darle a Jung-Woo otra oportunidad. Lo agarró por la cintura, extendiendo sus brazos como dos suaves látigos, envolviendo la cintura de Jung-Woo. Aquí viene. El movimiento característico de Maurice, el hombre de goma. Goma al revés. Gritó el presentador emocionado al micrófono, y una oleada de fervor surgió del público. Bisky soltó a Roy al oír el grito, y ambos miraron hacia el ring, con los ojos ligeramente teñidos por una fina capa de nen mientras usaban reunión, transmutaciones conocida por alterar la naturaleza y la forma del ki, exhibiendo a menudo suavidad y moldeabilidad. Por ejemplo, Hisoka, su goma elástica puede estirar el ki, y Maurice usa el mismo método, moldeando la suavidad del ki para imitar la goma, transformándose en un hombre de goma. ¡Zas! Unos brazos de nen resbaladizos lo envolvieron rápidamente.
Jungwoo quiso darse una bofetada por distraerse, así que rápidamente usó enredo para proteger su cintura y evitar que se rompiera las costillas, y entonces, extendió ambas manos, agarró con fuerza y comenzó a forcejear con los brazos de Maurice. La potenciación es diferente de la transmutación, que se centra en las propiedades y formas del Nen. El énfasis está en usar el Nen para mejorarse a uno mismo, buscando la fuerza física y maximizando el poder. Por ejemplo, Wojin, ignorando una lluvia de balas, cargando hacia adelante con un RPG, destrozando el suelo con un solo puñetazo devastador, comprendiendo profundamente el principio de atribuirse todo el poder a uno mismo. Ahora toca evaluar nuestro entrenamiento. Quien tenga el entrenamiento más fuerte, gana. Un veterano usuario de Nen estaba sentado junto a Roy Bisky en la última fila, con la mirada fija en el Nen, comentando. Wooton lo miró de reojo, con la mirada aún aguda, y le susurró a Roy. Es ese tal tirador. Cualquiera que llegue al piso 200 no es tonto. Recabar información sobre sus oponentes de antemano es una habilidad esencial para que todo usuario de Nen experimentado se consolide en la arena celestial. Roy asintió, indicando que entendía, y miró de reojo a Bisky. La anciana comenzó a balancear sus cortas piernas de nuevo, aparentemente despreocupada por el valle de las nubes, incluso, burlándose de él. Tan joven y ya aprendiendo a mentir como los demás. Ten cuidado, se lo diré a tus padres. Practicar esgrima, mis narices. Casi cae en la trampa del niño. Nadie en la familia Zoldyck sabe usar una espada, considerando la escasa relación de su maestro netero con la familia Zoldyck. Bisky dedujo fácilmente que debía haber sido Zeno o alguien de la familia Zoldyck quien le reveló a Roy el secreto del corriente de la fuente del corazón. Además, nunca había visto a un espadachín usar un bastón como espada. Solo este mocoso sabe engañar a la gente. Bisky miró el bastón que Roy sostenía, un simple bastón de senderismo, nada especial. En cambio, en la mano de Roy parecía algo anciano, como esos ancianos frágiles que se apoyan en un bastón para mantenerse en pie. El combate había llegado a un punto crucial. El ataque sorpresa de Morris falló y no pudo derrotar a Jungwoo de un solo golpe. Así que, contra el tipo potenciado que destacaba por su fuerza, la derrota era inevitable. Como se esperaba, Jungwoo exhaló y gritó, lanzándolo a él y a su brazo de Nen por los aires. ¡Bang! Un pequeño cráter se abrió en la zona restringida fuera de la arena. Morris sacó la lengua y se desmayó al instante. La batalla terminó, y una serie de estruendos resonaron en el lugar. Decenas de miles de personas coreaban el nombre de Jungwoo. Bisky, su maestro, observaba con orgullo. El joven desenvainó con calma su espada bastón. La hoja estaba envuelta en llamas negras que reflejaban la luz de la cúpula, con un brillo cegador. Mi turno. Bisky. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Roy se movió, simplemente al ponerse de pie, atrajo innumerables miradas. Estaban las de Wooton, las de Bisky, las de Gumi Tirador, las de Kikuta Masashi Ninja, y. El chico que se escondía entre las sombras, y otro chico. Uashi Touland observó con expresión impasible la figura de Roy alejándose. A 10 metros de distancia, y Yumi permanecía en silencio, con los brazos cruzados. El ingenuo hermano menor se apoyó contra la pared, notando la mirada de Uashi Touland, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. La noche anterior, Uashi Touland regresó al dojo, abatido, y encontró a su maestro sin un brazo. Su maestro le dijo: por saber usar los puños, te cortaron un brazo. Por saber usar las piernas, te cortaron un pie. Niño, siempre habrá alguien mejor en aquello de lo que te sientes tan orgulloso. ¿De qué te arrepientes? El maestro lo ha vivido todo y comprende los sentimientos de Uashi Touland, pero Uashi Touland sigue en la orilla, no entiende a su maestro. Vino a ver, y vio, aquello que nunca ha comprendido se llama Nian. No me resigno, maestro. Sé que tienes razón, pero no lo acepto. Uashi Touland se arrodilló a los pies de su maestro, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El maestro guardó silencio un instante, luego le dio una palmadita en la cabeza y le preguntó: ¿qué piensas hacer? Me convertiré en discípulo. Quien me derrote, se convertirá en mi discípulo. Uashi Touland hizo 3 reverencias con un fuerte bang, bang. Por favor, maestro, expúlsame del dojo. El maestro rió. Mocoso, ¿cómo es posible que seas aún más anticuado que tu maestro? ¿En qué época vives que todavía necesitas que te expulsen? Si quieres aprender, adelante. Cuando lo domines, pídele a tu maestro que sea tu testigo. Creo que mi discípulo no es peor que nadie. Maestro, y lárgate. Solo con verte me irritas. Sí.
Hua Shidoulan se dio la vuelta y se marchó. El maestro no lo despidió, pero justo cuando estaba a punto de salir del dojo, alzó su mano cercenada y gritó con fuerza. Doulan, buena suerte. Las lágrimas brotaron al instante del rostro de Hua Shidoulan. Asintió con vehemencia, luego volvió la vista hacia atrás y su mirada se fijó en Roy, que estaba a punto de subir al escenario. Espera, ¿y este chico de verdad sabe hacerlo? Vio a Roy desenvainar su espada bastón y caminar con calma hacia el ring. La mirada de Bisky estaba algo perdida. Detrás de ella, Gui, el tirador, y Kikuta Masashi, el ninja, intercambiaron una mirada, observándose sin expresión. Hacía tiempo que habían oído que Hiro era el mejor en el combate cuerpo a cuerpo, que su legendaria racha de 81 victorias consecutivas la había conseguido a mano limpia, pero nunca habían oído que practicara la esgrima. Extraño, pero aún así no es rival para Arisen. Por muy afilada que sea la espada, no puede cortar un trozo de hierro. Entre vítores atronadores, Arisen hizo su entrada. El entusiasmo del público fue efímero. De Yungu a Arisen, apenas un minuto, Yungu se acomodó las gafas, que se le acababan de caer, y se topó con Roy, sonriendo mientras decía: cuidado, los de tipo mejora no son fáciles de vencer. ¿Hablas de ti o de él? Arisen descendió del cielo, saltando entre el público y estrellándose contra el ring como un martillo. El ring se agrietó a su alrededor formando una telaraña, Yungu entrecerró los ojos. Ambos son duros, ninguno es fácil de vencer. Roy asintió con vehemencia, apartándolo al entrar en el ring. Espero tu desafío. Dicho esto, desenvainó su espada bastón con un sonido metálico, sujetándola con una mano, con el rostro inexpresivo mientras miraba a Arisen. Vaya. Nuestro campeón invicto ha traído una espada. Aquí, podría ser. ¿Qué clase de sorpresa nos traerá hoy? El anfitrión notó de inmediato la espada bastón, la afilada hoja brillaba con una luz fría, la hoja recta marcada con patrones de llamas negras, como proclamando al mundo: mejor ser torcido que torcido, esto no parece un cuchillo que pueda matar. Yungu bajó y se sentó en el lugar de Roy. Le preguntó a Wooton con curiosidad: ¿cuándo empezó a practicar esgrima tu joven maestro? Con un movimiento de sus dos coletas, Bisky asomó la cabeza con curiosidad. Wooton miró fijamente la espalda de Roy, no muy alta pero inusualmente erguida, y dijo con orgullo: 10 días. ¿10 días? Entonces está muerto. Kikuta Masashi, al oír esto, comentó sin miramientos: Arlinson usó todo su ki para afilar su cuerpo de acero. Las balas no pueden penetrarlo, y mucho menos un espadachín mediocre que solo ha practicado 10 días. Estás insultando a los mediocres, se lamentó el tirador. Es una lástima que no pueda vencer a Arisen. De lo contrario, esta racha de puntos sería suya. Gumi retomó las palabras de Kikuta Masashi y negó con la cabeza. Un mes para un palo, un año para una espada. Sin un año, y mucho menos en combate real, ni siquiera puedes sostener una espada con firmeza. Hiro solo está jugando. ¿Quieren morir? Wooton se acomodó las gafas de montura dorada en el puente de la nariz y los miró con gesto amenazador. Bisky, masticando una paleta, lo interrumpió de repente. Tienen razón, 10 días no son suficientes para penetrar a este Arisen. Miren su piel, bronceada, un brillo metálico. No se puede alcanzar ese nivel sin 10 u 8 años de duro entrenamiento. Aunque Wooton estaba muy disgustado, tuvo que admitir que Bisky tenía razón. Este Arisen se atrevía a llamarse trituradora porque le gustaba triturar los huesos de su oponente con los puños, lo que demostraba lo duro que era su cuerpo. El joven maestro ganará, ya lo verás. Las palabras de Wooton sonaron algo débiles. En ese momento, el presentador terminó de presentar a Roy y comenzó a presentar a Arisen, quien era obviamente mucho más famoso que Roy. Algunos de los apostadores a los que les gustaba apostar todos se lanzaron a por Arisen, gritándole que dejara de perder el tiempo y triturara rápidamente los huesos de Roy. Arisen medía 2 metros de altura, era de hombros anchos y cintura gruesa, tan fuerte como un oso, con una larga cadena de huesos alrededor del cuello. Su cabeza calva brillaba, y sonrió, mirando a Roy, riendo entre dientes. No deberías haberlo aceptado. Lo hice. Morirás si lo tomas. ¿Hablas de ti? Oh, ya huelo el fuerte hedor a sangre. El presentador, de pie entre los dos, escuchó la conversación y, emocionado, tomó el micrófono, gritando: Damas y caballeros, demos todo de nosotros y aplaudamos. Anuncio la batalla estelar de esta noche. Mano perforadora Hiro contra molinillo de carne Arisen. Comencemos. Boom. El anillo destrozado se convirtió de repente en un huracán. El poderoso Ren arrasó sin piedad al presentador.
Por suerte, él también era un usuario de Nen. De lo contrario, habría muerto o resultado gravemente herido. Ahí viene, un Ren tan fuerte. Kikuta entrecerró los ojos. A su lado, excepto Bisky, Goto y Gumi miraron a Roy. El chico, blandiendo una espada bastón, se balanceaba en el huracán, como una barca que se aventuraba imprudentemente en el mar, donde una sola ola podía volcarlo en cualquier momento. Harrison le dedicó una sonrisa maliciosa a Roy. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está tu Ren? Cuando un oponente desata el Ren, la mejor forma de resistir es contraatacar con el Ren. Es de sentido común. Al fin y al cabo, el Ren implica no solo el uso del Nen, sino también el impacto de la voluntad mental. Poco sabía él, que cuando Hisoka bloqueó a Gon y Killua en la puerta en el arco de 200 metros, casi se mueren de miedo. ¿Este tipo me subestima? Pensó Harrison, furioso. Roy se encogió de hombros inocentemente. No, ¿cómo lo libero? Harrison. Bisky, Valle de las Nubes, Gui, Kikuta. Ambos se quedaron sin palabras. Verás, entrelazamiento, zetsu, entrenamiento y disparo son los fundamentos. Es cierto que no todos los usuarios de Nen tienen la oportunidad de aprender sistemáticamente los 4 elementos, pero los usuarios de Nen poderosos deben conocerlos, e incluso conocerlos no basta. Deben dominarlos. Harrison obtuvo su licencia de cazador hace 10 años. Según la costumbre de la asociación, se le asignó un maestro de la misma categoría para que le enseñara, así que aprendió todo a fondo, razón por la cual tiene el cuerpo de acero que posee ahora, forjado por 10 años de poder Nen. Como resultado, le dijeron, que el oponente que eligió era en realidad un novato que ni siquiera había aprendido entrenamiento. Harrison realmente no sabía si Roy era demasiado estúpido como para informarse, o si creía arrogantemente que con solo abrir los poros podría acceder al dominio del Nen. Bien, de todos modos, si se encuentra conmigo, no podrá escapar de la muerte. Harrison se frotó las manos y dio un paso al frente. Debajo del escenario, Bisky miró solemnemente a Uton y dijo con seriedad. Esto no es ninguna broma, ¿acaso el pequeño Roy ya ha desarrollado su propia habilidad Nen? Bisky no creía que los Zoldyck desconocieran los 4 elementos. Dado que Roy dijo que aún no había aprendido la práctica, era imposible que se hubiera saltado esta etapa e ido directamente a la chispa. Sin la chispa, uno no puede desarrollar una habilidad Nen adecuada para sí mismo, a menos que Roy posea un don divino, despertando pasivamente su habilidad Nen en el momento en que abre sus poros y toca el reino del Nen. Esta situación no es rara, pero sí extremadamente rara. El joven maestro lleva menos de un mes con los poros abiertos. Tonterías. Exclamó Jung-woo, dándose cuenta también de lo que ocurría, y mirando con enfado a Wooton. ¿Por qué no lo detuviste como mayordomo? Ni siquiera ha aprendido los 4 elementos por completo antes de enfrentarse a un usuario de Nen maduro. ¿Sabes lo que eso significa? Cállate. En la arena celestial nunca han faltado usuarios de Nen autodidactas. Es perfectamente normal que no conozcan los 4 elementos. Bisky abofeteó a Jung-woo, asustándolo y haciéndolo retroceder, justo ahora, observando detenidamente a Roy en el escenario, y considerando cómo el otro había crecido repentinamente en magnanimidad en un día, ya tenía una vaga respuesta en su corazón. El joven Roy era de los que no dominaban los 4 elementos. Su habilidad Nen era un don divino. ¡Guau! Eso es increíble. De verdad quiero verlo. Bisky, como si descubriera una joya brillante, fijó sus grandes ojos en Roy, lamiéndose los labios involuntariamente, hasta el punto de que el caramelo que masticaba perdió su sabor. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, Harrison se acercó con aire arrogante, deteniéndose a 3 metros de Roy. La espada de Roy apuntaba en diagonal hacia abajo, mirándolo con calma. ¿Por qué te detuviste? Estaba pensando en cómo torturarte, dijo Harrison con calma. Casualmente, yo también. Una ráfaga de viento los sorprendió, y sus miradas se aguzaron de repente, moviéndose al unísono. Harrison le propinó un golpe con el hombro, mientras Roy alzaba la mano, lanzando un tajo volador. ¡Clic! El tajo en forma de media luna llegó primero, rasgando el aire con un silbido agudo, impactando de frente contra Harrison. Este se sobresaltó y maldijo. Maldito astuto. Dijiste que no sabías practicar. ¿Cómo ibas a lanzar sin practicar? ¿Una bala de Nen? Jung-woo también estaba algo confundido. Sí, ¿cómo se podía liberar sin practicar? El chico miró inconscientemente a Bisky. ¿Acaso su maestro ya sabía algo, por eso le había dicho que se callara? No, no llevan en. La chica frunció el ceño, mirando fijamente el tajo.
Era evidente que el viento de la espada era demasiado agudo, desgarrando el aire para formar un tajo aéreo, igual que cuando volvía a su forma original y lanzaba un puñetazo poderoso. Podía usar el viento del puño para comprimir el aire y formar una bala de aire para bombardear al enemigo. Es la esgrima de Roy la que es demasiado aguda. He estado practicando con mi espada últimamente, y acabo de tener algunas revelaciones. Las palabras del chico aún resonaban en sus oídos, ensordecedoras. Harrison finalmente notó que algo andaba mal, se detuvo a medio camino, giró el cuerpo con fuerza y esquivó el tajo de Roy. Algo anda mal, ¿por qué lo esquivó? Nos han engañado a todos, este Taliro no es un cualquiera, es un verdadero espadachín. Wooton sintió de repente un escalofrío en la nuca. Detrás de él estaban Gui y Kikuta Masashi mirándolo con furia. 10 días. ¿Los estás tratando como tontos? ¡Qué buen perro! Incluso con su amo en el escenario, sigue lanzando bombas de humo desde abajo. Impresionante, impresionante. Chisporroteo. El tajo rozó el costado de Harrison, trazando una línea recta a través de la arena antes de detenerse un metro detrás de él. En un rincón oscuro, Uashidou lo había presenciado todo y tuvo que admitir que Roy tenía razón ayer. La ignorancia es una bendición, y él era el sapo en el pozo. Eso estuvo cerca, a un pelo. Harrison tragó saliva, poniéndose extremadamente alerta. Qué extraño, el tajo no estaba imbuido de Nen, así que el Nin no pudo detectarlo en absoluto. Por suerte, este chico no conoce a Zou, de lo contrario, si el tajo hubiera estado imbuido de Nen, Harrison ni siquiera se atrevía a imaginar lo poderoso que sería. Podría haberle atravesado el cuerpo. ¿Solo te basas en esto? Nada especial. Harrison se armó de valor. Entonces, ¿por qué esquivar? Roy coincidió con algo que su padre, Silva, había dicho una vez. Cuando una persona siente miedo inconscientemente y elige huir, ese es el comienzo de su perdición. El chico cambió de blandir el cuchillo con una mano a usar dos, demasiado perezoso para perder el tiempo con un don nadie. Usó su paso oscuro completamente dominado y desapareció en un instante. Reapareciendo, se pegó al cuerpo de Harrison y le clavó el cuchillo en el ojo. En las artes marciales, la velocidad es el arma definitiva. Incluso con un cuerpo indestructible, los globos oculares no se convierten en hierro sólido. ¡Ah! Un grito penetrante resonó. El público estalló en júbilo. Lo ha logrado. Lo ha logrado de verdad. Una remontada épica. Damas y caballeros, el invencible Harrison ha sido atravesado en el ojo por mano perforadora a hilo. Rugió el presentador a micrófono, y la arena estalló en júbilo. Algunos vitorearon a Roy, otros quedaron mudos de sorpresa, y muchos más maldijeron a Harrison, instándolo a contraatacar rápidamente, no fuera a ser que convirtiera una apuesta legítima en una irrecuperable. Rápido, demasiado rápido, su paso oscuro ha mejorado de nuevo. Jung-Woo notó que Roy no había terminado su primera puñalada, así que apuñaló a Harrison de nuevo, luego 2, 3, 4 más. Confiando en su velocidad y agilidad sin igual, rodeó a Harrison, apuñalándolo sin piedad hasta que, la sangre salpicó, y la picadora de carne perdió potencia, estrellándose pesadamente contra el suelo. Sigue siendo tan despiadado como siempre. Por suerte no entre. Tirador Gui y Ninja Kikuta intercambiaron una mirada cómplice, viendo ambos agradecimiento en los ojos del otro. En realidad, este Harrison no es débil. Intentó cubrirse los ojos, pero, por desgracia Roy fue demasiado rápido, atacando sin piedad su punto débil sin darle oportunidad. Bisherie lo vio todo con claridad y notó que Wooton lo miraba de reojo. Bajó la cabeza, jugueteando con los pliegues de su falda, fingiendo estar ocupada. Bajo el escenario, todos reaccionaron de forma distinta. En el escenario Roy envainó su espada, ignorando la mirada suplicante de Harrison, y esperó en silencio y una figura grácil, junto con 3 o 4 sombras borrosas, emergió mientras Harrison perdía el aliento poco a poco y fue la chica que fue violada y asesinada, y los varios usuarios de Nen que fueron brutalmente torturados hasta la muerte por Harrison y Roy pareció comprender. Su abuelo, Zeno, había dicho que el resentimiento era profundo debido a las muertes inocentes. Ahora, viéndolo y la chica no era usuaria de Nen, sin embargo, su figura era la más sólida entre ellos y este es el poder del odio. Roy levantó el pie derecho y pisoteó la cabeza de Harrison, aplastándola. Sin el impulso del Nen, el hombre de acero se convirtió en lodo. La hermosa figura y el usuario de Nen se inclinaron ante él, se enderezaron y echaron una última mirada al mundo antes de convertirse en motas de luz y desaparecer en el cuerpo de Roy. ¿Qué fue eso?, preguntó Jung-Woo, volviéndose hacia Bisky confundida.
La anciana permaneció en silencio, solo mirando a Roy, perdida en sus pensamientos. Notificación. Energía vital más 10. El panel indicaba menos de lo esperado. Quizás y esta era la diferencia entre un fugitivo y un terrorista. Este último representaba una amenaza mucho mayor. Roy sentía que no era suficiente, estaba insatisfecho, incluso un poco disgustado. Se apoyó en su bastón, pisó a Harrison y recorrió con la mirada al público con frialdad. Tirador y Ninja bajaron la cabeza al unísono, fingiendo no haber visto nada. Basura, se burló Wotton. Tú. Guikikuta, furioso, sintió que la silla ardía bajo él y no pudo quedarse quieto, alejándose sigilosamente de la escena. Pequeño valle de las nubes, 90 días no parecen suficientes, dijo Bisky, con la barbilla apoyada en la mano. Yungu se acomodó las gafas. Entonces añadan otros 90 días. El chico tenía buen ánimo y sonrió levemente. Un hombre sabio se somete a las circunstancias. Cuando el maestro diga que pelearemos, pelearemos. Buen chico, Bisky le dio una palmadita en la cabeza a Yungu y le guiñó un ojo juguetonamente. No dejaré que subas ahí y te den una paliza en vano. Iro, Iro. Los cánticos con el nombre de Roy finalmente se hicieron más fuertes mientras los fans de las espinacas se marchaban enfurecidos. El chico vio a Guikikuta irse, echando un vistazo casual a la esquina de la pared. En la oscuridad, dos chicos estaban de pie a izquierda y derecha, uno tranquilo, el otro apretando los dientes. Cuando lo vieron mirándolos, ambos le dieron la espalda y desaparecieron entre la multitud. En efecto, era hora de irse. Roy apartó la mirada, bañado por el foco y miles de ojos, y bajó del escenario. Yungu estaba sentado en su asiento. Al verlo acercarse, se puso de pie y dijo: «Felicidades». Roy se detuvo y lo miró con calma. No había mejor momento que el presente, puedes invitarlo ahora. Yungu tosió, pero Bisky lo interrumpió. «Oye, pequeño Roy, ¿quieres convertirte en discípulo de mi escuela de la Fuente del Corazón? Sabes, nuestro maestro es el humano más fuerte». «No». Roy recordó el sueño que tuvo bajo el sauce. En aquel entonces, Netero había huido en un estado lamentable por culpa de su abuelo Hat. ¿Y si cambiaba de bando? ¿Quién sabía si el anciano lo mataría de golpes en un arrebato de ira? Roy no se atrevió a arriesgarse. Qué pena. Después de esta despedida, no sé cuándo volveré a verte. Bisky, con tristeza, dejó escapar 2 lágrimas y abrió sus bracitos como si fuera a abalanzarse sobre él. A medio camino, Roy le bajó la cabeza y ella se agitó, intentando agarrarse al aire. No tenía tiempo para las payasadas del viejo Den, así que simplemente le dijo a Wotton: «Vámonos». Dicho esto, soltó a Bisky, abandonó las butacas y se dirigió a su habitación. Matar a Harrison significaba que Roy ya podía ascender al piso 200. La habitación 1991 obviamente ya no era viable y tendría que esperar a la asignación oficial antes de mudarse. Tap, tap, el amo y el sirviente paseaban por el pasillo, deteniéndose al acercarse a una figura que, si bien era inesperada, también les resultaba familiar. «Por favor, tómenme como discípulo». Uashidou se arrodilló a los pies de Wotton con un golpe sordo, golpeando su cabeza contra el suelo con una facilidad casi ensayada, como si lo hubiera practicado innumerables veces. Los músculos de Wotton se tensaron visiblemente y se volvió hacia Roy. «Joven amo, ¿no deberíamos matarlo después de todo?» Roy guardó silencio, dejándole la decisión por completo. El joven mayordomo lo miró con cautela de nuevo, frunció el ceño, levantó el pie derecho, le rozó la barbilla a Uashidoulan con la punta del pie y le preguntó con desdén: «¿Puedes transformarte?» El joven amo había dicho que quería a alguien tan capaz como Zipanian, alguien que pudiera volar, correr, saltar y nadar. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Uashidoulan parecía completamente desconcertado y, tras una larga pausa, tartamudeó: «¿Cómo se transforma la gente? ¿Cómo, ese hombre de goma, Morris?» El joven miró cautelosamente a Roy y luego asintió con firmeza. «Sí, mientras estés dispuesto a enseñarme, me atrevo a transformarme. Idealmente, podría transformarme en un tanque y matarte a tiros de un solo disparo». Uashidoulan añadió silenciosamente en su mente: «Joven maestro, ¿qué piensas? Tú decides por ti mismo». ¿Estaba Uashidoulan, un tipo mejora, destinado a quedarse atrapado en el lugar equivocado? Tipo. Il. O libra H. Es K. 6W beta. No AO 40, UE. OI. Igual 4. Tras su desaparición, un trozo de yeso se desprendió de la pared, dejando al descubierto el cemento.
Vals, cielo azul, espejo arcoíris radiante, tren, llegó la noche y solo Roy permanecía en la habitación. Wooton había planeado reservar únicamente billetes para ellos dos, amo y sirviente, pero ahora, con esta carga, temía que Wasigoulan no pudiera cuidar bien de Roy, así que simplemente lo llevó a comprar los billetes y algo para cenar. Esto también le brindó a Roy una oportunidad extra. Tras completar una serie de ejercicios de respiración solar, el joven exhaló suavemente y comenzó a desvestirse. En cierto momento, entrecerró los ojos y se giró para mirar por la ventana, blandiendo su bastón espada horizontalmente, deteniéndose, frente a Izumi, que colgaba boca abajo fuera de la ventana. Su nariz estaba separada de la punta de la hoja solo por un cristal, el sol poniente proyectaba su resplandor, e Izumi podía percibir claramente un aura gélida. Miró fijamente a Roy en silencio, y tras una larga pausa, con la voz ronca, preguntó: ¿Quién es? ¿Quién qué? El que trajiste hoy a casa. Roy enfundó su bastón y su espada, diciendo con calma: Ah, ¿te refieres a él, Uashidoulan? Izumi. Mátalo. Dame una razón. Ninguna razón. Eso no te incumbe. Zas. Roy corrió bruscamente las cortinas, impidiendo que Izumi viera la ventana. En el resplandor del atardecer, el insensato hermano menor quedó suspendido en el aire como una araña, meciéndose con el viento, a punto de romperse. Nombre: Roy Zoldyck. Constitución: 23, 75, nota: 1 para personas normales. Energía vital restante: 31. De noche. Las luces de neón iluminan la oscuridad y las calles bullen de tráfico. Tras terminar su trabajo, Roy se sentó a la mesa del comedor envuelto en una bata, cenando. A su lado estaba Wooton, quien ya había regresado con Wasigoulan después de comprar los boletos. La cena consistía en langosta al horno con queso, un pollo asado entero y varios panqueques finos. Una botella de 1 litro de leche fresca también estaba colocada en un rincón de la mesa. Wasigoulan regresó a su habitación y se reencontrarían mañana por la mañana cuando abordara el avión. Mientras le servía la comida a Roy, Wooton preparaba las maletas, relatando su viaje. Tras la muerte de Harrison, dudo que alguien se atreva a invitar al joven amo a salir pronto y... Los billetes del dirigible están reservados para mañana a las 10. Ya he hablado con recepción y he reservado un conductor con antelación. Luke también ha enviado a alguien a recoger el equipaje que dejamos en el aeropuerto. Y, el joven mayordomo se ajustó las gafas, nos encontramos con el joven amo Izumi en el aeropuerto. La forma en que miraba a Uashidou era un tanto extraña. Sospecho y... La prueba acaba de empezar, interrumpió Roy a Wooton, cortando con naturalidad un pollo asado con cuchillo y tenedor. No te preocupes. Considéralo una prueba necesaria para que Uashidou se convierta en aprendiz de mayordomo. Mucha gente sueña con unirse a la familia Zoldyck. Sin haber experimentado alguna dificultad, ¿cómo se puede ganar respeto con solo palabras y unas cuantas reverencias? Sí. Wooton se contuvo y continuó. La familia llamó esta mañana para preguntar cuándo regresará el joven maestro, ya les informé de la fecha de su regreso. Wooton hizo una pausa, mirando con cautela a Roy. Luke dijo que lo estará esperando en la sala de entrenamiento. ¿Esperándolo con una pistola eléctrica? Roy recordó cómo la otra persona había bloqueado la puerta para transmitir las instrucciones de alguien al salir de casa. Tomó un trozo de pechuga de pollo tierna, se lo metió en la boca y lo masticó, con la nuez de Adán subiendo y bajando al tragar. Dile que consiga una pistola eléctrica más potente. 1.000.000 de voltios, es muy poco. ¿El joven maestro está enfadado con el maestro? Wooton, con expresión preocupada, forzó una sonrisa y dijo: sí. Inmediatamente sacó su teléfono y avisó a Luke. No puedo tomar esa decisión. Luke recibió la llamada a altas horas de la noche, sintiéndose perdido e impotente. Se sentía como entre la espada y la pared. Gire a la izquierda o a la derecha, moriría. Era una situación verdaderamente terrible. Decidió informar y le pasó el testigo a Silva. La luna brillaba en lo alto del cielo cuando Silva, envuelto en una manta, abrió la puerta. Detrás de él, en la gran cama, yacía Kiju, adormilado. Una pierna blanca colgaba del borde. Luke rápidamente agachó la cabeza y relató los detalles de la reacción de Wooton. Silva miraba en silencio a través del cristal del pasillo, hacia la noche profunda, escuchando atentamente y Luke se inclinó aún más, con la espalda empapada en sudor frío tras el infieme. ¿Cuántos días lleva fuera de casa? Preguntó Silva de repente tras una larga pausa. Luke se recompuso y respondió respetuosamente. 4 días, más mañana, 5 días.
5 días y Silva guardó silencio, y luego dijo. Haz lo que te dice. Sí. Luke hizo una reverencia y se retiró. La puerta se cerró, y una pequeña mano se deslizó por el pecho musculoso de Silva, preguntando con pereza. ¿Quién es? Silva no respondió, sino que tiró del brazo de la mujer, la presionó hábilmente contra la puerta y le clavó la lanza. Aquella noche, el silencio del antiguo castillo se hizo añicos. En una pequeña habitación tenuemente iluminada, un anciano se mecía en su mecedora, escuchando dibujos animados. Golpeaba el reposabrazos con satisfacción, una sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios. Un poco más de media hora, no está mal, mejor que la última vez. Con la edad, uno ve las cosas con más claridad, lo entiende todo. Una familia que permanece unida se basa simplemente en la herencia. Tener más hijos es bueno, a diferencia de Zeno, a diferencia de Jaeger y a diferencia de Maya, que solo tuvo un hijo en toda su vida. Así que, Silva es bueno. El anciano pensó en Miyuki, pensó en Illumi y, finalmente, recordó al niño que se inclinaba ante él cada día al pasar. Se relamió los labios al darse cuenta de que habían pasado varios días desde que había comido su comida y ¿y cuándo vuelve Roy? Sí, y mañana es un buen día y mañana es un buen día y, murmuró Maa para sí mismo, con la voz cada vez más suave hasta que, si uno se acercaba, se podía oír un leve ronquido y... Joven amo, he consultado la previsión meteorológica. Mañana es un buen día. Debería acostarse temprano. La noche se hizo más profunda. Wooton terminó de empacar, apagó la luz y se tumbó en el sofá. En el piso de al lado, un chico se acurrucaba en la oscuridad, abrazando sus rodillas en una bañera. Solo se veían sus ojos vacíos, fijos en la habitación número 9, al otro lado del piso, esperando a ver cuándo apagaría la luz. En la habitación 9, Wasitoro había terminado su llamada con su amo y simplemente estaba haciendo la maleta y de repente se detuvo, miró hacia arriba y se preguntó si debía despedirse del joven amo en su primer día como mayordomo. La única respuesta fue el suave ronquido de Roy y sus manos, plegadas y planas, que subían y bajaban ligeramente al compás de su abdomen. SSS y un colorido pasadizo se extendía bajo sus pies, conduciendo al familiar mar. Roy, sumido en un profundo sueño, se remangó los pantalones como de costumbre y entró en aquel mundo conocido. Permaneció un rato junto al mar antes de abrir la puerta del cazador de demonios. Una familiar sensación de caída lo invadió. Cuando volvió a abrir los ojos, no pudo ver aquellos hermosos ojos grandes, así que, curioso, se levantó y miró a su alrededor. Resultó que Makomo lo había seguido a la cocina y ahora estaba agachado junto a Urokogaki Sakonji, observándolo preparar un pescado fresco de río. Pescado para el desayuno, dijo Urokogaki Sakonji sin voltear al oír el ruido a sus espaldas. El cuchillo en su mano cortaba rítmicamente el sashimi, haciendo que a Makomo se le hiciera agua a la boca. El maestro es tan bueno con el Ichiro. Se queda despierto toda la noche para ir al río a pescar para él. Oye, Sabito, qué envidia me das. La niña hizo un puchero, con las mejillas infladas como un bollito. El chico, con aspecto de zorro, se apoyó en una columna, la miró y negó con la cabeza con impotencia. Un genio merece un trato de genio. Si tú y yo hubiéramos alcanzado el nivel de Ichiro en nuestras vidas pasadas, el maestro estaría encantado de pescar para nosotros todos los días. Jeje, te voy a contar un secreto. El maestro también me ha pescado, dijo Makomo, tocándose el rabillo del ojo y haciendo una mueca a Sabito. Sabito contuvo el aliento y la miró con una mezcla de diversión y exasperación. De reojo, vio a Roy acercarse, imitándolo mientras se apoyaba en una columna, observando en silencio a Urokogaki Sakonji, que estaba ocupado en la cocina. Al rato, preguntó. Maestro, ¿cuál es su límite? La apariencia de Bisky le recordó a Roy el pasado de Netero. Este también realizaba 10.000 puñetazos de oración al día, y su límite era de 1 hora. Extrapolando a partir de esto y sin contar el tiempo de oración, si hablaba en serio, su conteo diario de puñetazos y podría llegar a los 100.000. Urokogaki Sakonji, de espaldas a Roy, movió las orejas, pero no respondió. Roy sonrió y explicó. Solo quiero saber, ¿qué nivel se puede alcanzar en el nivel más profundo del kendo? En ese momento, Urokogaki Sakonji se giró, mirándolo fijamente, con un plato de sashimi ya cortado en la mano. No existe un nivel más profundo, solo uno más profundo. El camino de la espada es largo y arduo, me esforzaré por explorarlo. El pescado del maestro está delicioso, pero le falta un poco de wasabi. Roy tomó una espada corta de la pared y se adentró en el denso bosque, comenzando su práctica de esgrima como de costumbre.
Detrás de él, Urokogaki Sakonji llegó entre el viento y la nieve con una cesta de guijarros, diciéndole que esperara un momento. Luego colgó la cesta en la punta de su espada, la sujetó con un alambre y dijo inexpresivamente: «Practica». Roy sintió el peso de la punta de su espada y giró la cabeza para mirar. El anciano se alejó con las manos a la espalda, con pasos mucho más ligeros de lo habitual. Parecía tararear una melodía desconocida. Jeje, el maestro está enfadado. Makomo se tapó la boca y rió. ¿Quién le dijo a Ichiro que hiciera tantas preguntas? El maestro debe pensar que se está volviendo arrogante después de solo unos días de práctica con la espada. Un discípulo no tiene por qué ser inferior a su maestro, y un maestro no tiene por qué ser superior a su discípulo. ¿Es posible que Eiichiro ya sea el límite del maestro? El rostro de Sabito, oculto tras la máscara de zorro, no se veía con claridad. De repente habló, el aire a su alrededor quedó en silencio, como congelado. Imposible. Shinsuke bajó rodando del abedul, dando vueltas alrededor de Roy. Hay que admitirlo. Eiichiro es un monstruo, sin duda, pero el maestro lleva más de 50 años dedicado a la esgrima. No puede ser inferior a él. Nadie ha dicho que el maestro sea inferior a él. Fukuda se apoyó en el tronco del árbol, dejando colgar las piernas sin fuerza. El hermano mayor habla de fuerza. El maestro es viejo, su fuerza ya no está en su mejor momento. ¿Qué tiene de raro que no sea tan fuerte como un joven? Morirás si no me contradices todos los días, ¿verdad? ¿Y qué si lo hago? Ya estoy muerto, ¿qué puedes hacerme ahora? Yo te estrangularé. Vamos, a ver si no te reviento los huevos de una patada. Zas. Una ráfaga de viento frío sopló, y Shinsuke y Fukuda volvieron a pelear. Makomo los ignoró y tiró de la manga de Sabito. Oye, ¿cuántos golpes crees que puede dar el maestro cuando está al límite? Sabito guardó silencio, observando al chico que intentaba blandir su espada sin que se le cayeran las piedrecitas de la cesta. Tras un momento de reflexión, dijo: «Desde luego, no es tan buena como la de Hiyu ahora mismo. Cuando Hiyu bajó de la montaña, solo era bueno lidiando con niños comunes, pero ahora, 5 golpes de Mambon Sojin al día deberían ser suficientes». Clac. Una piedrecita cayó de la cesta. Roy frunció el ceño, se agachó para recogerla, la volvió a meter en la cesta, se detuvo y respiró hondo. Tenía que aceptar que blandir una espada mientras cargaba un peso considerable e intentaba controlar las piedrecitas era mucho más difícil de lo que había imaginado. Cuanto más firme sea tu mano, más dura será la espada, menos probabilidades tendrás de fallar y menos probabilidades tendrás de cometer un error. Por la noche, cuando arrastró sus brazos doloridos de vuelta a casa, Urokogaki Sakonji estaba sentado en un tocón en el patio, tallando meticulosamente una máscara. Eso fue lo que le dijo. No le preguntó a Roy cuántas veces había blandido su espada ese día, y Roy no respondió. El maestro y el aprendiz cenaron en tácito acuerdo, cada uno ocupando un rincón y recostándose en el cama de ladrillo caliente. Cayó la noche, y algunos gorriones se posaron en los aleros, acicalándose las brumas. Roy se llevó las manos a la nuca, mirando la viga donde Shinsuke había sido golpeado hasta quedar con la cabeza de un cerdo y acurrucado. De repente, oyó a Urokogaki Sakonji decir: «Eiichiro, no te apresures». Luego tarareó suavemente: y cerró los ojos. Makomo llegó tarde, pero se tumbó a su lado. En una columna cercana, Sabito tenía los brazos cruzados y los ojos cerrados, fingiendo dormir. De vez en cuando, podía oír algunas ráfagas de viento frío que agitaban el papel de la ventana. Roy se fue quedando dormido poco a poco, abandonando sin darse cuenta el paisaje nevado y regresando a la realidad. Una familiar sensación de caer lo invadió. El chico abrió los ojos. Goto ya se había levantado del sofá antes que él y lo estaba ayudando a lavarse. ¿Qué hora es? Las 4. ¿Qué ocurre al otro lado de la calle? Roy, con un cepillo de dientes en la boca, oyó a alguien gritar fuera de la ventana y alcanzó a oír el agudo sonido de las sirenas de la policía abajo. Volteó la cabeza para mirar. Wotton, tras guardar el ungüento, explicó: «Hay un incendio, tal como dijo el joven amo, la prueba para Wasigoulan ha comenzado». Las llamas envolvieron la habitación 1989, intensificando el ya sofocante calor del verano. Después de lavarse, Roy se puso la ropa deportiva y salió a correr. Wotton aprovechó para preparar el desayuno. Amo y sirviente tenían sus propias cosas que hacer, mientras Wasigoulan corría frenéticamente por su vida, con Iyumi pisándole los talones. «Este loco, ¿qué te hice para ofenderte? Dime, has estado callado todo este tiempo, y ahora hablas de la casa, pero ni siquiera es mía».
Uashidou tenía el pelo completamente despeinado y una herida en la espalda, producto de un pinchazo, de la que brotaba sangre. Miró la hora en medio del caos. Aún faltaban 4 horas y media para su encuentro en el aeropuerto. Apretó los dientes, saltó, rompió la ventana y extendió la mano derecha en el aire, arañándose a la pared, deslizándose rápidamente escaleras abajo. En un instante, se mimetizó con la multitud. Roy pasaba corriendo por allí, levantó la vista, vio a Illumi observándolo, sus miradas se cruzaron y apartó la vista con calma. Una mirada, 2 miradas, 3 miradas, el ingenuo muchacho vio marcharse a Roy, luego, con un movimiento rápido, siguió a Uashidou y saltó del edificio. Dios mío, mira, alguien más está saltando de un edificio. La multitud caótica se volvió cada vez más desordenada y llamas y sirenas resonaban y Roy mantuvo su ritmo, dando varias vueltas al esquí arena antes de regresar a su habitación justo a tiempo para el almuerzo. Al entrar, notó que la puerta estaba abierta. Una chica estaba sentada a su lado en la mesa, quejándose de que Wooton era un tacaño y no le daba de comer. Entró, arqueando una ceja. Oye y pequeño Roy, ¿estás aquí? Vine a despedirme por amabilidad, y míralo. Y Bisky señaló a Wooton, acusándolo. Ni siquiera me da un sorbo de gachas. Bien hecho. Roy le dio una palmada en el hombro a Wooton, acercó una silla frente a Bisky, ignorándola por completo, y comenzó a disfrutar de su desayuno servido por Wooton. El desayuno de hoy consistía en guacamole con huevos fritos y tocino, cubierto con tostadas untadas con mantequilla y no era particularmente lujoso, pero nutricionalmente completo y a Bisky no le molestó el comentario sarcástico de Roy. Al ver a Roy devorar su huevo con tocino, tragó saliva con dificultad. Dame un poco, dijo. Roy se negó, y siguió comiendo aún más rápido. Bisky lo fulminó con la mirada y luego dijo con urgencia. Por favor, yo pago. La chica pensó para sí misma. De todos modos, todo el viaje de Roy, lleno de comida, bebida y diversión, lo pagó Jung-woo, pero ¿acaso el dinero de mi aprendiz no es también mío? Tiene todo el sentido del mundo. Me da igual. Y Roy ni siquiera se molestó en responder, engullendo el último bocado de tostada, untándolo con leche, antes de mirarla y limpiarse lentamente la boca con un pañuelo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bisky hizo un puchero con enfado. ¿No puedo hablar contigo si no pasa nada? No. Y Bisky empezó a arrancarse la ropa. Y qué exasperante. ¿Acaso este chico es un témpano de hielo? No hay manera de que se ablande. Bisky se dijo a sí misma que respirara hondo, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cuaderno, empujándolo hacia él. Roy lo tomó, lo hojeó y vio que era un cuaderno, bastante antiguo, a diferencia del que le había regalado su bisabuelo. Estaba bien encuadernado, o mejor dicho, era muy elegante. Lo abrió y examinó el contenido. Era el resumen que Bisky había hecho de sus experiencias de cultivo durante su juventud. No pudo evitar mirarla con recelo. Para que quede claro desde el principio, no te estoy pidiendo que seas mi maestro. No hace falta que me lo recuerdes. Resopló Bisky, sacudió su coleta y apartó la mirada, diciendo con enfado. Considéralo un trato. Bueno, Roy se giró hacia Wooton y le dijo. Baja y cómprale el desayuno a Lady Bisky. Recuerda, que sea algo sustancioso. Sí. Wooton miró a Bisky, abrió la puerta y salió. La anciana hizo un puchero. ¿Quién quiere comer? Pero cuando Wooton le sirvió el desayuno, su expresión cambió en un instante. Devoró la comida con un apetito asombroso. Cuanta más masa muscular, más comía. Mientras engullía, no olvidó sermonear a Roy. Eres un chico listo, teniendo en cuenta la relación de nuestros mayores, no digas que no te cuidé. Observa con atención y aprende bien. Roy repasó sus apuntes sin siquiera levantar la vista y dijo. ¿Me estás enseñando? ¿No te preocupa que Jung-woo se enfade? ¿Qué problema podría tener? ¿De verdad este mocoso creía que su flujo de la fuente del corazón era algo tan simple y barato? Bisky la fulminó con la mirada. Para cuando entiendas que es corazón, habrán pasado al menos 8 o 10 años. Roy permaneció indeciso, examinando cuidadosamente sus apuntes. Cuanto más miraba, más familiares le parecían. Muchas de las reflexiones coincidían con ciertos principios budistas. Recordando la oración de Netero antes de cada golpe y el hecho de que su movimiento final, Guanyin de los 100 estilos, se inspiraba en la leyenda budista de la Guanyin de los 1000 brazos, asintió con profunda aprobación. Seguir los dictados del corazón, regocijarse y alabar, ciertamente no es tan sencillo. Me alegra saber que es difícil. Espera. Bisky se quedó paralizada de repente, con media pata de pollo atascada en la garganta.
Al abrir la boca, cayó con un plop sobre la mesa, lo que provocó que Wooton frunciera el ceño y se contuviera con fuerza de volver a metérsela en la boca. Roy, ¿qué has dicho? La anciana miró fijamente a Roy. Roy cerró el cuaderno. ¿Qué? Dije que tienes razón, flujo de la fuente del corazón no es tan sencillo. La primera frase. ¿Seguir los dictados del corazón? No. Es regocijarse y alabar. Bisky se quedó atónita. Estaba segura de haber omitido deliberadamente esa frase de sus notas con la esperanza de que el chico comprendiera por experiencia propia que es fácil actuar según los propios impulsos, pero difícil alabar sinceramente a los demás. La razón por la que Netero siempre rezaba antes de dar un puñetazo era porque sabía que la naturaleza humana es inherentemente malvada, y que no había mucha gente que realmente deseara su bondad. Al final, solo las artes marciales que había practicado toda su vida nunca lo habían traicionado, animándolo siempre a seguir adelante y dándole una retroalimentación oportuna sobre su progreso. Por eso quería devolver con su escasa fuerza la infinita bondad y virtud que habían nutrido sus artes marciales. Fue con ese corazón sincero que Netero le enseñó a menudo, desde niña, a apreciar el éxito ajeno, a elogiar sinceramente y a ver realmente las cualidades encomiables de los demás, para que no permitiera que los celos corrompieran su conciencia y la hundieran en la oscuridad, así que, eso es algo que te enseñó tu abuelo, ¿verdad? Bisky recuperó la compostura, recordando por fin que aún tenía una pata de pollo que comer. Siguiendo el principio de que caerse al suelo durante 3 segundos no es sucio, la recogió y se la volvió a meter en la boca, provocando que Wooton frunciera el ceño de nuevo. Siendo Virgo, la catalogó directamente como el tipo de persona de la que hay que mantenerse alejado. Roy notó la expresión de Wooton, sonrió y no dijo nada. En cuanto a si su abuelo le había dicho eso, Roy solo pudo decir, la comprensión que Bisky tenía de la familia Zoldyck era aún demasiado superficial. La familia Zoldyck no actúa por corazones, sino solo por si el empleador ha pagado lo suficiente. Si lo hacen, aunque sean infelices, matarán sin dudarlo. En cuanto a si se arrepentirán después, su abuelo, supuestamente muerto, Jake, decía. Si eres infeliz, mata al empleador y lo entenderás. Parece que acerté. Al ver que Roy no lo admitía ni lo negaba, Bisky suspiró aliviada y siguió comiendo. Pronto, se dejó caer en la silla, con su pequeña barriga sobresaliendo. ¿Cuándo nos vamos? El desayuno estaba bueno, pero un poco seco. Bisky agitó su manita, indicando que Wooton se había quedado sin agua, se sirvió un vaso y miró a Roy mientras preguntaba. Roy empujó la silla hacia atrás y se levantó bruscamente. Ahora. ¿No te quedas unos días más? No, papá está esperando para volver y darme una paliza. No puedo decepcionarlo, ¿verdad? El chico sonrió ampliamente, se giró hacia Bisky y mostró una dentadura blanca y brillante. Anoche, Luke llamó y le contó las palabras exactas de su padre. La pistola paralizante está lista. El voltaje puede ser tan alto como quieras, se activa con men. Bisky. Abrió la boca, sin palabras por un momento, pensando para sí mismo, como era de esperar de los Zoldyck. Simplemente agitó la mano. Bueno, buena suerte. Llegó el agua para Wooton. El joven mayordomo miró a Bisky con reticencia, luego recogió su equipaje y siguió a Roy hacia la puerta. En la puerta, Jung-woo estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, como una estatua de piedra. Parecía haber estado sentado allí un buen rato. Al verlo salir, se acomodó las gafas cortésmente y dijo con una sonrisa. Disculpe, mi ama le ha causado molestias. ¿Molestias? Creo que disfrutó de su comida, y. No era mi dinero. ¿En serio? Igual que cuando se conocieron hacía unos días, Jung-woo le tendió la mano derecha a Roy y dijo con sinceridad. Buen viaje. Esta vez, Roy no dudó ni se negó. Le devolvió la mano, se la estrechó, asintió y se marchó con Wooton. La lámpara del pasillo proyectaba una luz blanca, alargando la sombra del chico como si se resistiera a dejarlo ir. Jung-woo lo vio alejarse, y cuando dobló la esquina y estaba a punto de desaparecer, exclamó. Espérame. Roy no se giró ni se detuvo. Simplemente levantó 2 dedos, los agitó tras él y se desvaneció en un instante. No mires más, se ha ido. 2 minutos después, Bisky saltó de la silla con las manos a la espalda, moviendo sus 2 coletas, y se acercó a Jung-woo. El chico apartó la mirada y miró a su amo con una sonrisa. ¿No considerarías esto ayudar al enemigo? Bisky se levantó de un salto y le dio un golpecito en la frente. Idiota, ¿no estás satisfecho con las clases particulares de tu maestro? Satisfecho, es broma.
Jung-woo fingió dolor y continuó su entrenamiento con Bisky. Finalmente, volvió a mirar la habitación vacía, la número 1991. Podía prever que la próxima vez que se encontrara con alguien sería en un lugar diferente, en un momento diferente. Simplemente no sabía que para entonces las cosas habrían cambiado y que él habría madurado hasta cierto punto. Desaliñado, presa del pánico, con las extremidades débiles y la vista borrosa, la pérdida de sangre consumía lentamente la fuerza vital de Uashidou. El muchacho huía por su vida, su rostro, antes tan blanco, ahora ennegrecido por el agotamiento. El loco lo perseguía sin descanso, cada golpe en el cuello le dejaba una herida. No entendía, ni le importaba pensar, por qué el otro estaba tan obsesionado con él. Consumido por la frustración, se abrió paso entre las calles y callejones, huyendo y dejando tras de sí gritos. Más cerca, se oía el débil rugido de un motor. Uashidou se limpió la sangre del rostro, salió corriendo del control de seguridad, se zafó del agarre de 3 o 4 guardias de seguridad del aeropuerto y, con dificultad, levantó la cabeza. Ya podía ver al muchacho, acompañado de su fiel mayordomo, apoyado en un bastón y una espada, esperándolo en la puerta. En ese instante, Uashidou sintió ganas de llorar. No sabía si lo que veía era sangre o lágrimas. Dio unos pasos tambaleándose hacia adelante, luego todo se volvió negro y, con un golpe sordo, se desplomó al suelo. Yo, estoy aquí, impulsado por una fuerte convicción, se arrastró hasta los pies de Roy, luego su cabeza se ladeó y perdió el conocimiento. ¡Zas! Una ráfaga de viento pasó y Yumi saltó la valla, usando paso oscuro para alcanzarlo, luego usó vida de serpiente de nuevo, solo para ser interrumpido por una voz tranquila desde el centro del aire. ¿Ya has tenido suficiente? Sus miradas se cruzaron. Uashidou-lan fue arrastrado por Wooton. Roy miró a Yumi con calma, y Yumi lo miró desafiante, y se encararon en silencio por un instante. Este último finalmente guardó su mano, metió las manos en los bolsillos, lo rozó por el hombro y entró en la terminal. Más te vale protegerlo todo el tiempo. Los guardias de seguridad del aeropuerto, armados con porras y escudos antidisturbios, lo persiguieron, pero el chico desapareció entre la multitud en un abrir y cerrar de ojos. Roy miró a Uashidou-lan. Cuídalo. Se giró y lo siguió adentro. A las 10 de la mañana, la aeronave despegó. A las 4 de la tarde, aterrizó. Un sedán negro se detuvo en la salida. Wooton ayudó a Roy a abrir la puerta del coche, observando cómo el joven maestro entraba, seguido de Uashidou-lan, que ya había despertado. Gracias a los cuidadosos del personal médico de la aeronave, su herida había dejado de sangrar. Vendado, siguió a Wooton al coche. Su vida ya no corría peligro. Bromi. El conductor aceleró y salió disparado. Uashidou-lan se inclinó hacia adelante por la inercia, su mirada recorriendo el asiento delantero hasta la espalda de Roy. Ya sabía por Wooton que el otro era el hijo mayor de la familia de asesinos número 1 del mundo, y la combinación de número 1 del mundo y asesino siempre evocaba una sensación de asombro y admiración. En su corta vida, era la primera vez que el joven oía hablar de ese título. Giró la cabeza para mirar por la ventana, la imagen de aquel tajo volador repitiéndose una y otra vez en su mente, observando en silencio el paisaje que pasaba a toda velocidad, sintiéndose algo perdido y no sabía a qué clase de gigante se enfrentaría a continuación. Recuerda, al joven amo le resulta sofocante el asiento trasero y solo se sienta en el del copiloto cuando salimos. Wooton, sentado junto a Uashidou-lan, ya le había dado una lección, a la que Uashidou-lan escuchaba distraídamente. Pronto, el coche frenó bruscamente y salió con Wooton, alzando la vista, y vio una magnífica puerta. La puerta tenía 7 hojas, exudando un aura de antigüedad y desgaste. Un guardia de seguridad esperaba cerca, en la entrada. Al ver a Roy salir del coche, se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Joven amo, le abriré la puerta. Lo haré. Como mayordomo aprendiz por primera vez, Uashidou-lan sentía que debía causar una buena impresión a su amo, así que se adelantó a Hye-rong-du, se arremangó y se colocó ante la puerta del inframundo. ¿Quién es este? Hye-rong-du miró a Roy. Roy y Wooton permanecieron en silencio, sin decirle una palabra para detenerlo. Al ver esto, sabiamente cerró la boca y se hizo a un lado en silencio. Eran las 11:20 de la mañana, el sol pegaba fuerte, poniendo a todos de mal humor. Uashidou-lan tenía la intención de abrir la puerta con una mano, luego volverse hacia Roy y hacerle un gesto para que volviera a casa.
Sin embargo, la puerta del inframundo permaneció inmóvil, creando una situación incómoda. El chico, avergonzado de tener que retroceder, volvió a empujar apresuradamente con ambas manos, seguía sin moverse, hizo un esfuerzo, con el rostro enrojecido, y empujó por tercera vez, seguía sin moverse. En cambio, su herida, por ejercer demasiada fuerza, se abrió de golpe, la sangre brotó a borbotones y tiñó de rojo las vendas. Se tambaleó 2 veces y cayó de espaldas al suelo. No aceptes un trabajo para el que no estás cualificado, murmuró Hye Rong-bu para sí mismo. Hua Shidoulan intentó levantarse, cuando de repente oyó una serie de pasos. Instintivamente alzó la vista, Roy señaló la puerta del inframundo, y la magnífica y antigua puerta se abrió de golpe, permitiéndole entrar sin dudarlo. Quédate aquí. Informa al mayordomo cada vez que abras la primera puerta, dijo Wooton, y lo siguió adentro. ¡Pum! La puerta del inframundo se cerró de golpe, dejando a Hua Shidoulan desplomado en el suelo, atónito. Así que dije que debería matarlo. La familia Zolding no necesita escoria. Dentro de la puerta, Iyumi estaba apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos, como si esperara a alguien. Miró a Roy, quien no se detuvo, demasiado perezoso como para siquiera mirarlo, y siguió caminando montaña arriba. Solo le dejó una frase al oído a Iyumi. No es asunto tuyo lo que haga. Si hay una próxima vez, te abofetearé. Iyumi apretó los puños de repente, mirando fijamente la figura de Roy que se alejaba, observándolo en silencio por un rato, antes de seguirlo montaña arriba. Joven amo. En la puerta principal del castillo, Luke, tras recibir el mensaje, hizo una reverencia y esperó en la puerta. Llevaba una porra eléctrica, de diseño similar a las porras comunes, pero el carácter Dios grabado en ella irradiaba anillos concéntricos, imposible de ignorar. Carácter divino. Un sistema de escritura del mundo de los cazadores que combina habilidades Nen con técnicas especiales, usado principalmente para modificar armas y potenciar habilidades. Un ejemplo a gran escala. El libro de cartas de la isla de la avaricia. Recordando, fue por esa época cuando Jin concibió vagamente la idea de crear este juego. Simplemente no sabía si ya había empezado a coleccionar compañeros, como Leiza. Roy echó un vistazo al carácter divino, ignorando a Luke, y dirigió la mirada al segundo piso del castillo. Frente al enorme ventanal, un hombre permanecía de pie con los brazos cruzados, mirándolos fijamente, con el rostro inexpresivo. Observaba en silencio. Luke esperó un largo rato sin respuesta, luego se inclinó aún más. Por favor, joven maestro, diríjase a la sala de entrenamiento. Roy lo ignoró, sosteniendo su mirada sin temor, una leve corriente eléctrica resonando en el aire. Silva, es hora de continuar. En ese instante, una mujer se pegó al hombre por detrás, rodeándole la cintura con los brazos. El hombre se puso rígido, se giró y la alzó en brazos, ignorando sus gritos mientras salía por las puertas francesas. Dame una buena descarga. Una sola frase llegó flotando desde el segundo piso. Luke miró a Roy con cautela. El chico, inexpresivo, pasó a su lado. Tengo que llamarte. Se secó rápidamente el sudor frío de la frente, agarró su pistola eléctrica y lo siguió. Como pidió el joven amo, esta vez son 2 millones de voltios. El tiempo de espera es el mismo de siempre, 2 minutos. Joven amo, tenga paciencia. Dentro de la sala de entrenamiento, Roy se quitó la camisa con decisión, dejando al descubierto sus músculos bien definidos. Luke, con una pistola eléctrica en la mano, le informó mientras lo observaba con cautela, con una extraña sensación que le invadía, y el joven amo parece haber crecido en altura y fuerza en tan solo unos días. Como un brote de bambú que surge repentinamente tras la lluvia, había crecido de repente. Luke era perspicaz. Comparado con hace unos días, el físico de Roy se había duplicado. Aunque controlaba la velocidad a la que absorbía energía vital, algunos cambios eran inevitables para sus sentidos. Vamos. El chico se puso las manos en las caderas, con los pies firmemente plantados en el suelo, completamente erguido. Luke dijo. Lo siento, joven amo. Una pistola paralizante impactó, potenciada por el poder divino, y la luz eléctrica explotó, cegadora. Chirrido. Iyumi empujó la puerta y entró, observando la escena. Contó en silencio, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, un momento. ¿Por qué no se ha desmayado todavía? Roy parecía completamente impasible, permaneciendo quieto, dejando que la corriente recorriera su cuerpo, inmóvil, sin siquiera emitir un gemido. En serio, esto es extraño. Joven maestro, ha superado la prueba.
2 minutos habían transcurrido, y las manos de Luke comenzaron a temblar. Continúa. No pares hasta que te lo diga. Esto, Luke apretó los dientes y aumentó su potencia psíquica, los números en la pistola paralizante saltaron a 2,1 millones de voltios. ¿No has comido? Continúa. Los números saltaron entonces a 2 millones de voltios. Más. Muéstrame tu límite. Joven amo, me obligaste a hacer esto. Joven amo Illumi, tú también estás aquí, semitestigo. Con su poder psíquico al máximo, Luke rugió y liberó su tren, los números saltaron instantáneamente a 3 millones de voltios. El joven mayordomo se desató por completo, como un trueno en pleno cielo. Una bola de electricidad explotó, Roy finalmente retrocedió 2 pasos y se desplomó. Luke, con los ojos inyectados en sangre por la rabia, miró a Illumi. Joven amo, ¿cuántos voltios quieres? Illumi guardó silencio. Tras un largo rato, lo dejaré igual, 1 millón de voltios, supongo, chisporroteo. La descarga eléctrica golpeó y la oscuridad se apoderó del lugar. 2 horas después, 2 cabezas despertaron lentamente en el jardín, se miraron y luego apartaron la vista. En el centro, tendido en la hierba, yacía un jabalí monstruoso, un simple acto casual de Luke tras Roy e Illumi. 3 millones de voltios no demuestran tu fuerza, solo tu resistencia a la electricidad. Una ráfaga de viento sopló, haciendo que las ramas del sauce se mecieran. Illumi, con voz ronca, dijo. Los usuarios de Nen, en última instancia, dependen del Nen. Si uso enredar para defenderme, puedo defenderme de él. Roy guardó silencio. Illumi simplemente volvió la cabeza, mirándolo fijamente, y dijo. ¿Por qué no dices nada? Roy cerró los ojos de inmediato. ¿Me equivoco? Cállate. De acuerdo. El mundo quedó en silencio, hasta el anochecer, cuando el sol poniente tiñó el cielo con un resplandor crepuscular. Roy finalmente recobró la conciencia, saliendo primero del hoyo y sacudiéndose el barro. Al oír el ruido, Miyuki gimió y abrió los ojos, lo miró, luego miró a Illumi y, con un zas. Se levantó del suelo, trotó hacia Illumi, se bajó los pantalones hasta los pies y se agachó. ¿Quieres morir? ¡Bang! La tierra estalló. Illumi saltó del foso, agarró a Miyuki y lo arrastró hacia la sala de entrenamiento. La descarga eléctrica no fue suficiente. Alcanzó a oír Roy la voz interior del chico, presa del pánico. Se quedó bajo el sauce, observando en silencio cómo la oscuridad engullía la puesta de sol, y tras un instante, se dirigió al dormitorio. Las luces de los pasillos del castillo ya estaban encendidas, y la tenue luz amarilla proyectaba largas sombras del chico. En un momento dado, se detuvo, hizo una reverencia y avanzó. Ma, que estaba junto a la ventana admirando la vista nocturna, se giró y le saludó con una sonrisa. Roy se acercó rápidamente. El anciano le apretó el brazo y asintió satisfecho. No te has quedado sin comer después de estar fuera unos días. Ahora que has vuelto, acuérdate de cocinar más. Mira lo delgado que me he puesto. Ni siquiera puedo tener una erección por la mañana y... ¿Y podría deberse su incapacidad para tener una erección a otras razones? Roy fingió no oír los comentarios lascivos de Ma y asintió. De acuerdo. Recuerda cortar un poco de salchicha y ponerla en los platos. A tu abuelo Jauger le encanta. De acuerdo. ¿Quién? Roy miró de repente a Maya. El anciano estaba apoyado en el alféizar de la ventana, contemplando el monte Kukuro, repitiendo. Tu abuelo Hat. Luego, con voz apática, agitó la mano y dijo. Vuelve y prepárate. Alguien vendrá a buscarte mañana. Roy. Lo miró fijamente. Sí. Lo rozó por el hombro, dobló la esquina y desapareció. Tras su marcha, una sombra se deslizó por el rincón oscuro, revelando cabello y barba blancos. Zeno, con las manos a la espalda, se acercó a la ventana y se detuvo donde Roy acababa de estar, acompañando a Ma a admirar el paisaje nocturno, y dijo en voz baja. Abuelo, ¿no es un poco temprano? En todas las familias hay reglas. Hay muchas maneras de aprenderlas y practicarlas. No hace falta pedirle a papá que intervenga de inmediato y... Este es un privilegio reservado para el heredero de la familia. El antiguo jefe de la familia Zolding no lo dijo en voz alta, pero creía que su abuelo entendía lo que quería decir. Cada país tiene sus leyes, y cada familia tiene sus reglas. Si todos, dentro y fuera de la familia, siguen las reglas, una familia numerosa no caerá en el caos. La premisa es y yo soy la regla. Ma fulminó a Zeno con la mirada. ¿No llegas? Agáchate. Zeno se puso rígido. Abuelo, ahora tengo un nieto, Turi. ¿Me da igual si tienes un nieto o no?
Agáchate. Y sí, Zeno se agachó, llevándose las manos a la cabeza. Ma levantó la mano y le dio un fuerte golpe en la cabeza, haciéndola resonar. El anciano dijo con enojo. Las reglas son rígidas, pero la gente es flexible. Antes, tú y Silva eran los únicos hijos de la familia. Tu padre no tenía otra opción. ¿Ahora, qué? Ya no puedes tener más canas, así que ya no quieres a la familia. Silva lo está intentando. Lárgate. Ma le dio otra patada a Zeno. Entonces está decidido. Si alguien no está satisfecho, que venga de buscarme, este viejo quiere ver si te has vuelto más fuerte con los años. ¡Pum! La puerta de la pequeña habitación se cerró de golpe. Ma desapareció en un instante. Zeno se sacudió la ropa, se levantó del suelo, se quedó un rato en silencio junto a la puerta, volvió a mirar la habitación de Roy, negó con la cabeza y se dirigió a su propia habitación. La noche se hizo más profunda y los dibujos animados volvieron a sonar en la pequeña habitación. Roy regresó a su dormitorio, sacó el cuaderno que Ma le había dado, lo dejó sobre la mesa y se quedó mirando al vacío. Detrás de él, Wooton preparaba la cena en silencio. De repente dijo: dile a la cocina que prepare algo para mañana. Voy a cocinar. Wooton sacó con destreza papel y bolígrafo del bolsillo y empezó a escribir: quiero cabeza de cerdo, bueno, da igual, no sé cómo guisarla, solo pollo, pescado, marisco fresco, verduras, y salchichas. Recuerde a preparar unas cuantas salchichas extra. ¿Algo más, joven amo? Y. Roy alzó la vista, observando la brillante luna ascender en el cielo a través de la ventana, y entrecerró los ojos. Un ramo de crisantemos. Amarillos. Una persona muere 2 veces en su vida. La primera vez es cuando deja de respirar, la segunda, cuando el mundo la olvida. Ma no olvidará, Zeno no olvidará, Silva no olvidará, ahora le toca a Roy. Las familias numerosas valoran la sucesión ordenada. Ya entrada la noche, después de pedirle a Wooton que preparara la comida, Roy se duchó, se puso el pijama, se tumbó en la cama y se quedó mirando fijamente al techo, buscando con atención recuerdos de su abuelo Jack. Solo recordaba una imagen. La primera llegada de él, Netero y el cazador Gourmetline al continente oscuro, presenciando cómo los gigantescos gusanos de arena excavaban túneles en la tierra, agitando el viento y las nubes. Debió de ser una escena emocionante. Solo imaginarla hacía temblar de emoción. SHH, la brisa vespertina levantó un rincón de la cortina, revelando la profunda oscuridad que se extendía más allá de la ventana. Roy sabía en su interior que este mundo era una gigantesca matriosca, con un río que fluía desde el continente oscuro, formando el lago Mobius. El lago Mobius abarcaba 6 continentes, los 6 continentes albergaban a miles de millones de personas, de las cuales menos del 10% eran usuarias de NEN. Por lo tanto, sabiendo que existían cielos más allá de los cielos, mundos más allá de los mundos, si él fuera Jaeger, tampoco podría resistirse a embarcarse en una aventura. El chico recordó aquel sueño, se dio la vuelta y cerró los ojos. Esa noche, se durmió muy tarde, porque tengo algo en mente. En el país de la nieve, Roy, como de costumbre, entró en el mundo de Demon Slayer a través de un sueño. Sin la intervención de Urokogaki Sakonji, tomó la iniciativa de bajar la cesta, cargada de guijarros, y se adentró en el bosque para practicar con su espada. Hoy, esparció más guijarros que ayer. Sabito vio claramente que el chico no estaba lo suficientemente concentrado y respondió a la pregunta de Makomo. ¿Por qué Ichiro no está en buena forma hoy? ¿Deberíamos practicar? Preguntó Makomo de nuevo. Por supuesto. No hay necesidad de tanto sentimentalismo al practicar esgrima. Si estás de buen humor, debes practicar. Si estás de mal humor, debes practicar aún más. A medida que practiques, tus preocupaciones desaparecerán. Sabito miró detrás de Roy, no muy lejos, bajo un abedul. Urokogaki Sakonji, con una máscara de Tengu, observó en silencio durante un rato, luego regresó a la cabaña, tomó su cuchillo de tallar y, como Sabito había previsto, no detuvo a Roy como la última vez, dándole un día libre, sino que talló la máscara él mismo. Un tajo, cayeron 3 piedras, 100 tajos, cayeron 2 piedras, 1000 tajos, cayó una piedra, 2000 tajos, no cayeron más piedras. Cuando el muchacho, sudando profusamente, completó 3 golpes de pseudo Manbonsojin, ya se le había formado escarcha en el flequillo. Pista. Esgrima más 20. Respiración solar. 83-87, 100, principiante. Zas. Roy envainó su espada, exhalando un chorro de aire por la nariz.
Recogió las piedrecitas en su cesta, sin que faltara ni una, y regresó por el camino que había recorrido, volviendo a la cabaña familiar. Una lámpara de aceite ya estaba encendida en la cabaña, y una olla caliente reposaba sobre la estufa. Su amo había cortado 2 platos de carne de jabalí y los había servido con algunas verduras silvestres recogidas de la nieve, simplemente disponiéndolas en un plato. Dijo: «Siéntate». Tomó medio plato de carne y lo puso en la olla, volutas de vapor se elevaron, pronto, toda la habitación se llenó del rico aroma de la carne. Macomo se agachó junto a la olla, mirándola con anhelo, tragando saliva involuntariamente. Roy dejó la cesta y encendió la estufa, se sentó con las piernas cruzadas y disfrutó del placer que le brindaba la comida. Incluso sus preocupaciones se desvanecieron un poco. ¿Vas a pelear con tu padre otra vez? Enseguida, los 2 platos de carne quedaron vacíos, y las verduras silvestres casi también. Urokogaki Sakonji sirvió un tazón de sopa y se lo ofreció a Roy. Roy tomó un pequeño sorbo y negó suavemente con la cabeza. No, estaba pensando en mi abuelo. Mañana le presentaré mis respetos. ¿Abuelo? Bisabuelo. Es bastante anciano. Urokogaki Sakonji se sirvió un tazón de sopa y bebió. Preparen algunos de los platos favoritos del abuelo. Si le gusta beber, traigan también una botella de sake. No tiene que ser caro, solo lo que suele beber. No sé qué le gusta beber, ¿nunca lo has visto? Murió antes de que yo naciera. Urokogaki Sakonji. Permaneció en silencio durante un largo rato. La mención de la vida y la muerte pareció haberle afectado la voz, era demasiado grave. Macomo intuyó que algo andaba mal y dijo con tristeza: «El amo probablemente pensó en nosotros y está triste otra vez». Sabito permaneció en silencio, mirando fijamente la viga del techo. Él también tenía muchos remordimientos de los que no podía hablar. Shinsuke y Fukuda estuvieron inusualmente callados durante un rato. Las almas de todos los seres vivos que flotaban a su alrededor ralentizaron sus movimientos y buscaron un rincón donde esconderse. Roy observó cómo se desarrollaba todo. Tras terminar su sopa, recogió los platos en silencio y dejó el caldo restante fuera para que se congelara. Al regresar, Urokogaki Sakonji estaba junto a la ventana, contemplando el inmenso campo nevado. De espaldas a Roy, Sakonji recitó una serie de nombres. Eiichiro, ¿recuerdas? Sabito, Makomo, Shinsuke, Fukuda, Watanabe, Shimizu. 13 en total, tus 13 hermanos mayores. El anciano se giró y dijo con sinceridad: «Nunca pensé que estuvieran muertos. Pensé que siempre vivirían en mi corazón. Cuando el maestro sea viejo, bajará para reunirse con ellos. En ese momento, aunque me guarden rencor, me culpen, me regañen o me golpeen y lo aceptaré todo y...». El rostro curtido bajo la máscara de Tengu habló, revelando una sonrisa sumamente amable y Roy escuchó en silencio, luego oyó sollozos suaves que se hicieron cada vez más fuertes hasta convertirse en un llanto desconsolado y «Amo, lo extraño tanto». Sollozaban Shinsuke y Fukuda sin control. Makomo se secó las lágrimas, los ojos del chico zorro se enrojecieron, e inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos y el chico permaneció en silencio y esa noche, se desvistió y se acostó en el cama de ladrillo caliente, y murmuró: «Vi al maestro, no lo culparon y...». Se dio vueltas en la cama, escuchando el viento frío que crujía contra el papel de la ventana, y finalmente se quedó dormido acurrucado contra el kotatsu, cama de ladrillo caliente. Una familiar sensación de caer lo invadió y se desconectó de su mundo de percepción y regresó a su habitación familiar. Roy escuchó el péndulo del reloj de la esquina golpear la cuerda con un din, y permaneció en la cama unos minutos antes de asearse y salir a correr por la mañana. Tras salir del castillo, pasar por la villa del mayordomo y llegar a la puerta de la montaña, vio que Anashi Toro le preguntaba a Kairi sobre técnicas de poder. Al regresar a su habitación, Roy encontró un ramo de crisantemos amarillos contra la pared del pasillo junto a la puerta. «No se pueden traer crisantemos, dan mala suerte», explicó Wooton, empujando el carrito de comida. Roy emitió un leve zumbido, apartó la mirada y escuchó distraídamente mientras desayunaba y Wooton le informaba sobre el plan de entrenamiento del día. Su mente estaba en otra parte. El maestro dijo que ahora que el joven maestro domina absoluto, debería conocer práctica. Parece saber que en la arena celestial, alguien lo presionó usando práctica, y ha ordenado que lo pongan a prueba de nuevo dentro de poco, con 3 latigazos. ¿Cuánto tiempo es dentro de poco? Interrogación de cierre. El amo no dijo nada. Es solo que Roy tomó un trozo de carne con el tenedor y se lo metió en la boca, mirando a Wooton con indiferencia y Wooton eligió cuidadosamente sus palabras. Acaba de dar la orden, depende de su humor.
Si está de buen humor, puede que se le olvide. Si está de mal humor, y el joven mayordomo se acomodó las gafas y dijo con cautela. Pronto le dará una buena reprimenda.